En este podcast siempre platicamos sobre temáticas de salud mental, pero especialmente en esta ocasión vamos a centrarnos en un grupo poblacional, los hombres heterosexuales, es decir, estos seres que están aparentemente en la cúspide del patriarcado y del machismo, pero vamos a ver, como lo hemos platicado en otras ocasiones, cómo esto mismo está afectando nuestra salud mental. Por supuesto, también nuestra salud física, pero especialmente nuestra salud mental. Y con un elemento crucial, el elemento que se pone al centro es la competencia. Tener que estar compitiendo todo el tiempo por un tema jerárquico. De eso y más vamos a platicar en este podcast que se llama Supracortical. Supracortical. Tu mente, tu salud. Con el psiquiatra Rafa López. Síguelo en todas las redes como @RafaLópezDR. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López, psiquiatra. El día de hoy platicando de un tema que recién estuve grabando con Maureen Terán. A Maureen Terán ya la conoces, la hemos tenido acá en entrevista, he tenido la oportunidad de compartir micrófonos con ella en otros espacios. La vez que fui al programa de radio de Marta de Baile, ahí estuve platicando con Maureen Terán. Maureen es una activista del mundo de la salud mental, particularmente por la temática del trastorno bipolar. Ella es una persona que tiene el diagnóstico de trastorno bipolar y que en su libro Soy un bipolar real nos platica a fondo cómo fue este proceso de llegar a ese diagnóstico, lo que le pasó, este viaje intercontinental que hizo. Y ya sabes que, a diferencia de lo que mucha gente sigue pensando, que bipolar es alguien que cambia rápidamente de estado de ánimo, no es así. Una persona bipolar tiene meses de depresión y semanas de unos episodios que se llaman de manía o maniatiformes. Ahí ya hemos platicado a fondo de cómo esto genera un montón de condiciones bien complicadas. Hemos hecho diferentes episodios sobre el trastorno bipolar. Y bueno, Maureen Terán es una activista a partir de ese diagnóstico de temas de salud mental y me invitó a platicar en un live de Instagram al respecto. Y pues para mí es bien interesante cuando un tema me hace clic y digo, oye, de esto quiero platicar un poco más en Supracortical. Y en esta ocasión Maureen me preguntaba, oye Rafa, ¿qué pasa con los hombres y la salud mental? ¿Es verdad que les cuesta trabajo contactar con sus emociones y eso debe tener una serie de consecuencias en su salud mental? ¿Qué tanto sí, qué tanto no? ¿Cómo andamos en estadísticas? Y bueno, es bien interesante porque en realidad todos los grupos poblacionales traen problemas serios de salud mental. No hay manera de decir que un grupo más que otro, que un grupo no. Todas las personas del planeta, dependiendo de cómo las segmentes, tienen más o menos problemas de salud mental, pero todos tienen problemas de salud mental. Empezando, por supuesto, por las mujeres, que sabemos que tienen índices mucho mayores de ansiedad, porque ellas son las grandes cuidadoras del mundo. Cuidadoras no reconocidas, cuidadoras no valoradas, cuidadoras no remuneradas. Y entonces las mujeres que tienen que cuidar a las hijas y a los hijos, las mujeres que cuidan a la pareja, que cuidan a sus padres, que cuidan a los padres de la pareja, que cuidan a los amigos y a las amigas, las mujeres que sostienen a la sociedad, pero que se les sobrecarga de esas responsabilidades. Y es en esa sobrecarga donde terminan desarrollando problemas de salud mental, particularmente por ansiedad. Especialmente porque llevamos hasta ellas el síndrome de la impostora. Ellas que lo pueden todo, pero que creen que no lo pueden nada y que si lo pudieran, no deberían de andarlo presumiendo. Las mujeres tienen problemas de salud mental, indudablemente estos números superiores en términos de ansiedad,
Pero ¿qué me dices cuando hablamos de temas de orientación sexual, cuando hablamos de la comunidad LGBT y de la LGBT? Pues la T que queda al final son los grupos minoritarios, los que hacen esta transición del género o esta transición de la sexualidad, y entonces las chicas trans, los chicos trans, que por minoría sufren grandes agresiones, violencia constantemente, se les discrimina, se les maltrata, y entonces que por supuesto presentan cuadros importantísimos de depresión, de ansiedad y de un montón de temas relacionados con su salud mental, indudablemente. ¿Qué me dices entonces de los migrantes? ¿Qué me dices de las personas que están ahorita en Los Ángeles o en la Franja de Gaza o que están viviendo temas de violencia, bueno, histórica, tremendamente histórica, por temas de piel, por temas de religión, por temas de que simplemente te mudaste de un lugar donde naciste a otro o por lo que tú me digas? Y que entonces, pues indudablemente traen sus broncas de salud mental. Bueno, pues dentro de esto, el hombre blanco heterosexual privilegiado, pues a ese no le debe de pasar nada, ¿no? Es el que está en la cúspide del patriarcado. Error garrafal y tremendo pensar que hay algún grupo poblacional que se libre de los problemas de salud mental. Los hombres en particular, y lo hemos comentado muchas veces, tienen estos problemas de salud mental porque esta estructura machista que hemos construido nos lleva a determinar que solo pueden tener dos emociones. Ya hace mucho te recomendaba, no sé si sigue estando disponible, pero en Netflix había una serie documental, una serie de varios episodios que se llamaba Losers, Perdedores. Y que, bueno, la verdad no te la recomiendo completa, pero el primer episodio sin duda viene al caso con lo que estamos platicando. Ya te lo he recomendado en otras ocasiones. Pero Losers arranca con un primer episodio con el hijo de un boxeador. Un boxeador profesional que se hizo profesional por ser hijo de un boxeador de medio pelo. Y que papá siempre le dijo que tenía que ser el mejor en el box. No solo eso, hay un punto donde en el primer episodio te dice, mi papá solo tenía dos expresiones faciales. La expresión neutra, donde no está pasando absolutamente nada, y la expresión de enojo y de coraje. Yo lo único que conocí de mi padre era una indiferencia total o un coraje, nos dice esta persona que fue un gran boxeador en su momento. Ya está. Dentro de esa estructura crecimos. Dentro de la estructura de los chicos no lloran, dentro de la estructura de usted es un hombrecito, dentro de la estructura de la fuerza, que parte de un principio bien interesante. ¿Cómo entendemos a los hombres socialmente? No a las personas, no a los niños, a los hombres. ¿Qué significa ser hombre desde una perspectiva de género tradicional dentro de esta sociedad machista? Tres cosas que ya hemos comentado en algún momento. Las tres P's. Un hombre es procreador, un hombre es protector y un hombre es proveedor. Y si no es esas tres cosas a cabalidad, entonces no es un hombre. Y como te he dicho muchas veces, los seres humanos somos seres sociales y jerárquicos. Siempre hay escaloncitos. Incluso en una relación de pareja, alguien manda. ¿Quién tiene aquí la última palabra? ¿Quién es la autoridad superior? En un episodio de Don Gato, cuando están por volar en un cohete en Cabo Cañaveral, hay una confusión ahí de, oye, ¿qué onda? Que estos no son simios, son gatos, ¿qué hacemos con ellos? Oiga, señor, pregúntele a la autoridad suprema, y dice, no puedo, mi esposa salió de vacaciones, ¿no? Y esta cosa de siempre estamos jugando con quién es el que manda aquí, quién tiene los pantalones en la relación, quién es el director general, quién es el superior. Y algo que nos enseñan a los hombres desde la más temprana infancia es tú aquí todos los días de tu vida
tienes que demostrar que eres un hombre, que tienes la jerarquía, que eres el alfa. Incluso tenemos todas estas visiones absurdas que no existen, ¿no? Pero estas visiones de el macho alfa, el macho que tiene a todas las hembras, el macho que es el todopoderoso, el gorila lomo plateado y es el único que vale. Y entonces nuestro valor como persona queda determinado por nuestro escalafón jerárquico, y ese escalafón jerárquico depende de qué tan buen proveedor eres, depende de qué tan buen protector eres y depende de qué tan buen procreador eres. Eric Estrada, con quien ya he tenido la oportunidad de platicar, que tiene este enorme podcast que se llama Cine Garage, platicamos en alguna ocasión en un podcast llamado Cavernícolas sobre el tema de no ser padre. Y entonces, como cuando te haces la vasectomía o cuando eres homosexual o cuando lo que sea que esté afectando la P de la procreación, entonces pues te vuelves dentro de la cinematografía el elemento de burla. Se burlan de ti porque no eres el procreador. Se burlan de ti porque no eres el proveedor o el protector. Y entonces tenemos un montón de palabras altisonantes para referirnos a cualquier hombre que no sea un verdadero hombre porque no cumple a cabalidad con esas 3 P's. ¿Cuál es el tema aquí? Que nos afecta profundamente en nuestra salud mental. Que esta competencia por ser un hombre de verdad nos afecta y nos afecta y nos afecta constantemente. ¿Qué tanto? Pues déjame hacer un pequeño corte y regresamos a platicar un poco de algunos números en torno a temas de salud mental y de las masculinidades. Será en un momento más. Estamos de regreso en este podcast que se llama Supracortical, platicando de las masculinidades y platicando de qué pasa con la salud mental de los hombres. Mira, te lo digo así de fácil. El Instituto Nacional de Psiquiatría tiene 5 pabellones, es decir, 5 áreas de hospitalización. Cada una de esas áreas está dedicada a algo en particular, pues de esas 5 áreas, 4 están dedicadas para mujeres y 1 para hombres. En el Instituto Nacional de Psiquiatría atendemos, pues, 4 veces más mujeres que hombres. ¿Qué significa esto? ¿Que las mujeres tienen peor salud mental? No, que las mujeres se atienden. En este hospital, donde tuve la oportunidad de formarme como psiquiatra a lo largo de 4 años, pues me quedó completamente claro que los hombres se hospitalizan en términos de salud mental cuando hay una situación extremadamente grave. Las mujeres piden ayuda mucho antes, pero los hombres solo cuando tienen una condición grave y normalmente son llevados por alguien más. Los hombres normalmente son llevados por la hermana, por la madre, por la abuela, por la prima, por la hija, pero no solemos nosotros levantar la mano y decir, hola, necesito ayuda, tengo un problema de salud mental. Esto no significa que nunca suceda, por supuesto que sí, se lo comentaba yo a Maurín, que muchos de los hombres que escuchan el podcast de Supracortical y que en algún momento levantaron la mano y vinieron a consulta conmigo, pues vienen con ganas de atenderse, vienen por voluntad propia diciendo, oye, quiero tener una mejor calidad de vida, quiero mejorar mi salud mental o quiero resolver este tema en particular. Por supuesto que existen, pero cuando tú ves las estadísticas del podcast de Supracortical, cuando tú ves mi estadística de mis pacientes, cuando ves las estadísticas que nos arrojan los grandes censos que hacemos en México y en el mundo sobre temas de salud mental y lo que te decía yo del Instituto Nacional de Psiquiatría, es muy claro que en temas de salud mental los hombres aún no se atienden. Los hombres siguen dejando que las cosas lleguen hasta un máximo punto de explosión. De hecho, y lo comentábamos también en el live, decíamos que las primeras investigaciones que se hicieron sobre el suicidio determinaron que había un tipo particular de persona que era la que siempre estaba en mayor riesgo de atentar contra su propia vida.
Hay un libro muy famoso de Emil Durkheim que se llama El suicidio, pero Durkheim no era doctor, no era neurólogo, no era psiquiatra, no era psicólogo. Durkheim era sociólogo y dijo, a ver, las personas ponen en riesgo su vida por motivos sociales. Y esto no lo hemos terminado de entender. Seguimos creyendo que las personas ponen en riesgo su vida por un tema personal, pues algo les ha de fallar en las neuronas, se les desconectó una neurona con otra, se les bajó la serotonina, se les jodió la dopamina, yo qué sé. Pero resulta que debe ser una cosa de su propia mente, del individuo. No, las personas ponen en riesgo su vida por un tema social. Y cuando Durkheim hace estas investigaciones, llegamos a algunas conclusiones bien interesantes que hemos aplicado hasta la fecha en los servicios de urgencias psiquiátricas. Cuidado con un hombre mayor de 40 años, con un consumo habitual de alcohol, que haya sido despedido de su trabajo y que tenga problemas familiares. Si a eso le agregamos algún tipo de enfermedad, tienes un cóctel para que esa persona ponga en riesgo su vida. ¿Esas son las únicas personas que ponen en riesgo su vida? No. Pero sí vaya que marcaron un punto muy claro. ¿Por qué? Pues porque esto tiene que ver con un tema social. Te repito las características y te presento un poco el ejemplo caricaturizado. Imagínate Mad Men. ¿Te acuerdas de esta serie de Mad Men donde veíamos en los años 60 este desarrollo del marketing y este personaje que era el gran genio del marketing y que estaban muy acostumbrados a tener estas reuniones de trabajo echando el cigarrito y echando el whisky, que eso se ve como parte de tu hombría. El que tú fumes, el que tomes, el que hables rudo y el que decía una muy querida amiga mía que nos comunicamos más por temas guturales, ¿no? Que estamos haciendo que más que conversaciones rugimos, decía, ¿no? Y entonces en Mad Men vemos que las personas fuman y toman y los hombres hablan de negocios y las jerarquías se hacen dotar. Pues porque consideramos que todo eso que tiene que ver con la fuerza, con lo mucho que aguanta los castigos físicos un hombre, tiene que ver con la P de ser protector y un poco con la P de ser proveedor, pero sobre todo con la de ser protector. Soy un macho fuerte que yo aguanto y por tanto soy un gran protector. Lo relacionamos directamente con eso. Bueno. Cuando tenemos estas estructuras y nos imaginamos a un hombre que está trabajando así como en Mad Men, en la publicidad, bebiendo whisky, fumando habanos y ganando mucho dinero, pues tenemos la imagen social dentro de este machismo de un hombre que está en la cúspide. Es el hombre heterosexual blanco privilegiado que está hasta arriba. ¿Y qué pasa? Que ese animal jerárquico, ¡pac!, cuando cae de golpe muchos peldaños, va a atravesar un proceso de duelo que le va a destrozar la salud mental. Un hombre que pierde su trabajo, que antes ganaba mucho dinero y de repente pierde su trabajo. Un hombre que acostumbra a beber alcohol. Un hombre que además está teniendo problemas familiares y que a lo mejor está perdiendo su trabajo por un tema de salud. Está en un riesgo importante de perder la vida, pues porque, oye, yo era el director de la empresa y de repente tuve un problema cardíaco y por mi problema cardíaco me corren y yo que estaba acostumbrado a trabajar de sol a sol todos los días y ganar mucho dinero y gastarlo y que constantemente estaba bebiendo alcohol y que pues una vez que me despiden por mi tema de salud, pues en casa me empiezan a decir que qué onda con las 3 P's, que cómo voy a ser proveedor de esta casa, que cómo voy a ser protector de esta casa, que yo ya no sirvo ni para procrear. Y entonces se me junta este sistema porque me corrieron o porque me jubilaron. Muchos hombres
caen en cuadros depresivos tras la jubilación. Porque tú creaste toda una estructura mental, toda la estructura de su psique está basado en que soy un buen proveedor. A lo que me he dedicado toda la vida es a trabajar. Un día me jubilo y ya no sé qué hacer. No tengo actividades recreativas, no tengo vínculos de amistad real, no tengo una filosofía, una religión, un deporte, un grupo social, no tengo nada que me sostenga. Yo solamente trabajo. Y entonces me jubilan y entro en un duelo completo porque ya no sé quién soy y ya no sé cuál es el sentido de mi vida. Y entonces, pues nos enfrentamos a estas personas mayores de 40 años que pierden el trabajo, que además están muy acostumbrados a beber alcohol y su vida se pone inmediatamente en riesgo por ellos mismos. Esto pasa constantemente con la salud mental de los hombres, pero desde antes de perder el trabajo. Yo aquí te estoy hablando un poco de las primeras investigaciones que se hicieron socialmente en torno a temas de las personas que se quitan la vida. Pero no es lo único. Indudablemente, los hombres están constantemente viendo agredida su salud mental, entre otras cosas porque no se les permite contactar con sus emociones y compartirlas con personas de su mismo género. Los hombres, para poder contactar y expresar sus emociones, recurren a las mujeres. Y le decía yo a Maurín, a las hijas, a las madres, a las esposas, a las novias, a las amantes y a las prostitutas. Y es completamente sabido que los hombres le pagan a una mujer para ir a llorarle esas cosas que no le pueden llorar a su mejor amigo, a su compadre, a su jefe, porque ¿cómo vas a caer jerárquicamente mostrando tus emociones? Los hombres no podemos estar tristes, no, la sociedad que hemos construido no nos lo permite, nos lo recrimina inmediatamente. Y entonces no tenemos la posibilidad de platicar con otros hombres, así como estoy platicando yo contigo, de frente. Los hombres poco platicamos y cuando platicamos de lado. Platicamos viendo al horizonte, viendo una pantalla donde se está transmitiendo el fútbol, viendo el cofre de un auto y aquí medianamente de lado platicando, pero de frente nunca, porque nos vulnera demasiado. Y entonces no sabemos cómo manejar nuestras emociones, no platicamos entre nosotros y vivimos constantemente construyendo una sociedad que nos está lastimando, siendo el eslabón más fuerte de esa sociedad machista y al mismo tiempo destrozándonos la vida. Y se nota. Es cosa de checar las estadísticas y te vas a dar cuenta de que los hombres siempre morimos más jóvenes que las mujeres. Nuestra salud física se ve afectada por querer ser siempre el proveedor, por querer ser siempre el que puede procrear y el que puede proteger. Pero además, nuestra salud mental se afecta profundamente. Y vivimos estos ataques de pánico, y vivimos ansiedad, y vivimos demencia, y vivimos un montón de factores simplemente porque no estamos acostumbrados a contactar con nuestras emociones. Yo sé que tú, que ya llevas varios episodios escuchándome, pues por supuesto que estás ya en un largo recorrido donde vas con ventaja. Pero aquí es donde yo quisiera darle un giro extra y enfocarme en un elemento fundamental, la competencia contra la colaboración. Pero lo vamos a platicar después de un pequeño corte en este podcast que se llama Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaLópezDR. Estamos de regreso en el podcast de Supracortical. No olvides que me puedes contactar en redes sociales en @RafaLópezDR, especialmente en Instagram, en TikTok, pero me encuentras en todos lados
como @RafaLópezDR, y que también está este gran proyecto de Horizonte 1, que de principio es una página web. Por favor, ve y visita horizonte1.com. Ahí hay un video donde te explico qué es Horizonte 1, donde te digo que después de suscribirte puedes bajar una app a tu celular con la que puedes ver todo el contenido que hay dentro de la plataforma, los 12 cursos pregrabados de semiología de la vida cotidiana. Tenemos también mi curso de finanzas personales, que se enfoca particularmente en el factor emocional, porque vaya, tocamos todos los aspectos de las finanzas personales, temas de ahorro, de múltiples fuentes de ingreso, de inversión, sí, claro, las deudas, las tarjetas de crédito, todo eso. Pero las finanzas personales tienen muchísimo más que ver con el tema emocional. Bueno, tanto que ahora platicando de este tema del machismo, algo que ha destrozado a muchísimos hombres son las deudas. No saber cómo manejar emocionalmente las deudas, porque como siempre te han dicho que tú eres el proveedor y el protector, el día que tienes una deuda que no puedes manejar, te destroza las emociones. Por eso tenemos ahí en horizonte1.com un curso de finanzas personales, está el curso de Pepe Valdés de organización y productividad, y además, recuerda que Horizonte 1 es toda una comunidad donde además de esos cursos pregrabados, tenemos actividades virtuales constantemente y eventos presenciales para que podamos compartir con estas personas a las que sí les interesa hablar de sus temas emocionales. Pero te digo yo que si algo me han dicho en Horizonte 1 es: Rafa, ¿y los chicos dónde andan, hombre? O sea, me interesa, claro, venir, convivir, pero ¿dónde están los chicos? Andamos carentes de hombres en Horizonte 1, como en todos los lugares donde se habla de temas de salud mental. Así es que, por favor, esta es una verdadera, cordial invitación para que formes parte de esta comunidad. Entra a horizonte1.com, pero regresando al tema del que estábamos platicando, ya te decía yo que quiero enfocarme en un elemento muy importante. Vámonos a la infancia. En la más temprana infancia, los niños y las niñas empezamos a jugar y jugamos de manera colaborativa. No sabemos gestionar muy bien nuestras emociones, pero mamá, papá, que normalmente andan por ahí, sobre todo mamá, por supuesto, cuando uno le arrebata el juguete al otro, le dice: no, 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 comparte, jueguen bien, no se peleen, jueguen. Y más pronto que tarde, las niñas y los niños aprendemos a jugar de manera colaborativa. En la más temprana infancia, colaboras para jugar. Ay, sí, y que yo era el león, y que tú eras el elefante, y que teníamos que llegar a no sé dónde, y que aquí vamos a construir un puente, y que aquí vamos a correr todos para allá y todos para acá. Y de inicio, lo natural para los seres humanos es la colaboración y el juego. No hay nada más divertido que entre todas y todos resolver un problema en común. De hecho, lo que nos hace construir grandes amistades en la escuela primaria, secundaria, preparatoria, son los problemas en común. Somos todos nosotros contra el examen. Somos todos nosotros contra que se nos voló el balón y ahora cómo jugamos. Somos todos contra algo, pero en colaboración. Vas creciendo y vas pasando de este juego colaborativo a los juegos de suma cero, a los juegos competitivos, a los juegos donde uno gana y el otro pierde. ¿Por qué se llaman de suma cero? Porque cuando tienes más uno de un lado, tienes menos uno del otro. Vamos a suponer que van a jugar dos equipos en el Mundial de Clubes, ¿no? Y entonces queda el marcador 3-0. Pues en el global, cuando se va haciendo la cuenta, tú tienes más 3 y el otro tiene menos 3. Por eso, si sumas el más 3 y el menos 3, sumas 0. Es un juego de competencia donde uno gana y el otro pierde. Muy pronto nos enseñan que de lo que se trata la vida es de los juegos de suma cero. Aquí de lo que se trata es de ser el mejor y te dicen estas tonterías de verdad que nos taladran en la cabeza de:
Si vas a ser barrendero, tienes que ser el mejor barrendero. No te dicen si vas a ser el barrendero, pues sé el barrendero que más ayuda, el que más inspira, el que más... No, te dicen el mejor barrendero. Y ya solo por decirte el mejor barrendero te están diciendo, uno, que no puedes ser barrendero, y dos, que tienes que ser el mejor, que tienes que ser el del cuadro de honor, que tienes que ser el del equipo que gana, que tienes que ser el que en la suma cero es el que suma y no el que pierde. Nos lo dicen constantemente. Y entonces los juegos dejan de ser divertidos. Los juegos dejan de ser divertidos porque empiezan a ser competitivos. Los atletas de alto rendimiento dejan de pasársela bien cuando esto deja de ser un juego y se vuelve un trabajo competitivo, donde tú tienes que ganar. Tu trabajo dejas de disfrutarlo cuando tú tienes que competir en cada junta de trabajo. Los lunes en la junta tienes que competir. Tienes que competir por el puesto, tienes que competir por el resultado, tienes que alcanzar los KPIs. Tienes que competir todo el tiempo. Incluso en temas de sexualidad se trata de competir. ¿Con cuántas personas te has acostado? ¿Qué tan fuerte gritó alguien en el sexo? Y entonces se vuelve un tema de competencia entre amigos, entre parejas, entre familiares. Y hay reuniones familiares de lo que se trata es de en Navidad ver quién trae el pastel más grande o quién, y se vuelve una competencia. Y entonces la reunión familiar es una competencia, el trabajo es una competencia, la relación de pareja es una competencia, todo se vuelve una competencia. Y cuando vuelves esta competencia constante, entonces disparas a tope las hormonas proinflamatorias, el cortisol, las interleucinas, y entonces vives en un estado inflamatorio que afecta profundamente tu sistema nervioso central. Y afecta no solamente a tu sistema nervioso central, afecta a tu sistema cardiovascular y pulmonar, porque todo el tiempo estás compitiendo. Y claro, a los otros grupos sociales se les permite no ganar, pero ¿cómo al hombre blanco heterosexual privilegiado no va a ser el número uno, no va a ganar sobre todos los demás? Tú tienes que demostrar y entonces hay que ser un guerrero y hay que ser exitoso y hay que... ¿no? Te destroza la cabeza. Si a eso le sumas que francamente la testosterona en sí misma nos hace daño en el cerebro, ¿no? O sea, es que tu cerebro se ve intoxicado por esta hormona que te lleva mucho a competir. Y que si no estás constantemente activando en tu sistema nervioso central toda la parte parasimpática que tiene que ver con el placer, con la alegría. Oigan, nada más un pequeño detalle, si no me va a estar haciendo ruido acá. Me gusta a mí en lo cotidiano con mis amigos, ¿no? Estar diciendo sobre el cerebro. Tenía yo un profesor de neurología que siempre hablaba del cerebro y se me quedó ahí por ahí el uso de la palabra, pero dentro de este sistema nervioso central tienes un sistema nervioso autónomo que puede ser simpático o parasimpático. Son dos maneras de funcionar, tanto anatómicas como fisiológicas, donde tu sistema nervioso parasimpático es el que se activa cuando estás en términos de placer, cuando estás disfrutando la vida. Baja el cortisol, bajan las interleucinas, bajan las hormonas proinflamatorias y disfrutas la vida. Pero cuando estás en un sistema de alerta, entonces se activa el sistema nervioso simpático y se vuelve este elemento donde se va a un sistema proinflamatorio. Las personas que han hecho su transición y se vuelven hombres trans, que muchas veces reciben un tratamiento hormonal, empiezan a hormonarse con testosterona y ves cómo no solo va cambiando el cuerpo, pero va cambiando la fisiología y va cambiando con ello el sistema nervioso central. Y entonces las personas se vuelven más competitivas. ¿Es malo ser competitivo? No tiene nada de malo ser competitivo.
mientras esté dentro de un rango de intensidad y frecuencia adecuado. Pero cuando todo el día, todo el tiempo estás compitiendo, estás llevando tu sistema a un colapso. Tu salud mental se colapsa por competir todo el tiempo. Así es que, de manera muy interesante, la ruta de salida a muchas de las condiciones terribles que tienen los hombres en términos de salud mental está en el juego colaborativo. Te quiero preguntar, independientemente de si eres un hombre, una mujer, de tu orientación sexual, de tu género, de tu raza, de lo que tú me digas. Raza, me refiero a tu color de piel, ya sabes que las razas no existen, pero lo que tú me digas. ¿Qué tanto estás en lugares donde sientas, uno, que estás jugando y dos, que estás colaborando? Te repito la pregunta. Para cuidar tu salud mental, tenemos que alejarnos un poco de los juegos competitivos de suma cero, donde siempre estás al borde de fracasar, y acercarnos un poco más a los juegos colaborativos, donde entre todos nos ayudamos a resolver un problema. ¿Qué tanto? Pregúntate, ¿en qué circunstancia? Cuando llego a casa y estoy cocinando, cuando estoy en mi habitación, cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en el tráfico, cuando estoy caminando por mi cuadra, cuando estoy en Navidad con mi familia, ¿te sientes en un juego competitivo de suma cero? ¿O te sientes en un juego colaborativo, donde la diversión y la colaboración son los elementos principales? ¿Cómo podrías incrementar más los juegos colaborativos en tu vida? Porque mientras más te alejas de la colaboración y más te acercas a la competencia, te va a pasar esto que le pasa a todos los hombres. Se dispara el sistema nervioso simpático y entonces estás en un tema inflamatorio constantemente. Se te dispara, por supuesto, temas de salud mental. Imagínate vivir en guerra todo el tiempo. Imagínate vivir bajo el escrutinio de ver dónde te equivocaste y cómo perdiste todo el tiempo. Hay que acercarnos un poco más a los juegos colaborativos. Estos juegos de apoyo, de servicio, de unión, de crecimiento, que pueden hacer toda la diferencia en la salud mental, el día de hoy platicando particularmente de los hombres. Porque cuando estamos todo el tiempo en temas de competencia, entonces surge la violencia. Porque cuando tú no puedes ganar el juego limpiamente por tus competencias, naturalmente tu testosterona te lleva a decir, bueno, pues entonces lo vamos a ganar pues por violencia. Si no es por competencia, es por violencia. Y entonces vemos como un hombre que tiene problemas de salud mental, que está con temas de estrés laboral grave, que trae un síndrome de burnout, ya se nos colapsó, inmediatamente se disparan las violencias intrafamiliares y el consumo riesgoso de sustancias, particularmente el alcohol. ¿Por qué los hombres bebemos tanto alcohol? Porque es la única manera en la que nos permitimos relajarnos. Llega la sustancia y relaja el cerebro. Y entonces dejas de competir un poquito y empiezas a colaborar. Y entonces dices, vamos a divertirnos y vamos a bailar y vamos a reír. Y se apaga un poco la colaboración. El problema es que se te va durmiendo de adelante hacia atrás el cerebro y de arriba abajo. Se te va durmiendo el cerebro y empiezas a dormir a la parte de tu cerebro que le gusta convivir en grupo y empieza a quedarse únicamente despierto el cerebro reptil, estas partes más bajas de tu cerebro que tienen que ver con la supervivencia y la reproducción, y te pones mala copa y todo sale terrible. Un ratito el alcohol incrementa los juegos de colaboración y al rato el alcohol otra vez te pone a competir. Y terminas peleándote con alguien, terminas agarrándote a golpes, terminas destrozando tu salud física y mental
Primero por el alcohol, luego por el pleito y luego porque al final mañana vas a estar más estresado que ayer en la fiesta. Punto. Entonces, solo te dejo esa reflexión. ¿Dónde en tu vida hay juegos de colaboración? Cuando te hablo de los 4 grandes pilares de la salud mental, duerme bien, come bien, haz ejercicio. El cuarto es ten actividades recreativas. Ya lo hemos comentado de una manera o de otra, ya hemos hablado de los 4 pilares, ya hemos hablado del cuarto pilar, pero en esta ocasión quiero que lo reflexiones desde este lado. Las actividades recreativas traen consigo una invitación a las actividades, a los juegos colaborativos. Mientras más lugares y circunstancias, mientras tengas más personas con las cuales jugar y colaborar, vas a notar que tu salud mental mejora por el simple hecho de que dejas de competir todo el tiempo. Los hombres tenemos que aprender a dejar de competir y tenemos que recordar cómo jugar, porque nos estamos jugando la vida en ello. Ojalá más y más personas. Yo sé que fuera de mi burbuja, donde me encuentro con un montón de chicos que vienen a decirme, Rafa, oye, fíjate que yo he aprendido esto, leí este libro, estoy desarrollando mis emociones de esta manera, me estoy cuidando de esta forma. Yo sé que vivo en una burbuja donde tú que me escuchas eres un hombre que está no solo fortaleciendo sus músculos y la cuenta bancaria, sino que también está fortaleciendo su corazón y sus emociones. Yo lo sé. Pero allá afuera, a la vuelta de la esquina, te encuentras a N cantidad de hombres que se la están pasando muy mal por estar compitiendo todo el tiempo. Así es que aquí queda la invitación para ellos también y ojalá podamos entre todos y entre todas ir construyendo un mejor mundo con menos competencia y con más colaboración. Te mando un abrazo, seguimos platicando en el próximo episodio de Supracortical. Yo soy Rafa López, psiquiatra. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.